linfoide primario y cuándo es secundario. No, chicos, esa pregunta está en la primera diapositiva de su teoría, seguramente. El secundario tiene dos partes, ¿Sí? el centro germinativo y la corteza. Eso vendría a ser lo del secundario. Y el primario simplemente es de Te estás confundiendo con folículo linfoide primario y secundario. La pregunta es, ¿cuándo un órgano linfoide es primario y cuándo un órgano linfoide es secundario? Que está bien el comentario de su compañera, parecido, pero es diferente. Ya, entonces, en los primarios es donde ocurre la maduración de los linfocitos, ¿no? ¿Dónde es principalmente? ¿Dónde maduran, por ejemplo, los linfocitos T? T de timo, ¿es cierto? ¿Y los B? ¿Dónde maduran los linfocitos B? A nivel de ganglios linfáticos, principalmente, ¿no? Bueno, se originan en la médula ósea junto con otras células hematopoyéticas, pero van a completar su maduración a nivel de los ganglios linfáticos. Bien, entonces, órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. Bien, y órganos linfoides secundarios es donde se va a completar todo el ciclo. ¿De qué estamos hablando? De timo, perdón, de ganglio linfático, de vaso y del mal, que estábamos mencionando hace un momento. Bien, hoy día entonces en los primarios solo vamos a hablar de timo, no vamos a hablar de la médula ósea. Ya médula ósea se vio un poquito cuando vimos la parte de órganos hematopoyéticos. Bien, entonces, vamos a ver que el primer órgano linfoide que vamos a ver es el timo. El timo dijimos que, ¿dónde va a estar localizado anatómicamente? ¿Dónde está el timo? ¿Todos ustedes tienen timo o ya no tienen timo? Que acá se manda la maduración de 18. Sí, no. ¿Dónde está el timo, chicos? Aquí, ¿no? Todos se señalan aquí, pero a nadie le sale. Está a nivel del mediastino, ¿no? Que es un espacio que está por detrás del esternón, entre los pulmones, el corazón. Y es un órgano que, conforme vamos envejeciendo, va a ir también atrofiándose, ¿no? Se va a ir llenando de tejido adiposo y va a ir disminuyendo de tamaño. Por eso les preguntaba, ¿ustedes tienen timo? Probablemente sí, pero ya está muy pequeño, ¿no? Ya casi, tal vez, incluso no se pueden ver. Bien, entonces vamos a ver la histología del timo. Vamos a ver que como todo órgano linfoide, el timo va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso. Esta lámina está un poquito pálida, pero por acá por aquí se logra ver una capsulita de tejido conectivo que va a formar esta cápsula. Y esa cápsula va a emitir unas como trabéculas que estamos viendo acá, ¿no? Esta se ve de color blanco, un poco pálida, pero debería ser tejido conectivo, ¿no? Que se van a meter hacia el parénquima del timo. ¿Por qué es importante? Porque el timo, como pueden ver ustedes en la vista panorámica que estamos viendo, no es un órgano sólido, ¿no? Sino es un órgano sólido, pero no es, digamos, plano, sino se agrupa en, ¿cómo se llaman estas estructuras? ¿Cómo se está agrupando el parénquima tímico? ¿Cómo se organiza el parénquima del timo, chicos? ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama todo esto? ¿Lóbulos? ¿Cuál es el nombre de eso? Lobulillos, muy bien, son los lobulillos tímicos. ¿Y quién conforma los lobulillos tímicos? Justamente estos tabiques, ¿no? El tejido conectivo que de la cápsula se metieron para formar estos lobulillos. Entonces vamos a ver que los lobulillos del timo van a tener dos zonas, ¿no? Van a tener una corteza y van a tener una media, que es la parte que está así. Bien, como pueden ver ustedes, y la lámina en realidad no permite tampoco diferenciar mucho, pero en general todas las médulas de los diferentes lobulillos se van comunicando en la parte central del órgano. Bien, pero acá vamos a ver primeramente la corteza y la médula de él. Vamos a ver entonces que en cada una de las partes vamos a encontrar diferentes tipos de células que vamos a ir identificando. Bien, vamos a hablar primero del estroma del timo. ¿Quién conforma el estroma del timo? O sea, ¿quién le da sostén a todas las células que vamos a describir en un momento? Esa
acuerdan hace muchas semanas cuando vimos tejido conectivo, cuando se vieron los diferentes tipos de fibras, vimos las fibras reticulares, ¿no? Las fibras reticulares, ¿dónde se encontraban? ¿En qué tipo de tejidos? Miren que ya la próxima semana es su examen, así que eso deberían estarlo revisando bien. Puede venirles cualquier cosa. ¿Dónde habrían fibras reticulares? ¿Qué órgano vimos para que ustedes vean las fibras reticulares? En el vaso, Vaso, ¿no es cierto? ¿Qué otro órgano vimos también? en el ganglio. Ganglio linfático. O sea, en los órganos linfoides, el estroma o el sostén del resto de células está dado por las fibras reticulares. ¿Qué tipo de colágeno son las fibras reticulares? Chicos, hay que desempolvar los apuntes. Colágeno tipo 3. ¿Y quién es el que sintetizaba? Las células reticulares. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el vaso, en el ganglio linfático, que las vamos a ver en un momento, el estroma está conformado por fibras y células reticulares. Pero en el timo pasa algo en particular. Aquí no hay ni fibras ni células reticulares. Entonces tiene que haber algún tipo de célula o algún tipo de componente celular que haga la función de esas fibras reticulares, ¿no? ¿Cómo se llama eso en el timo? Epitelio reticulares. No. Los Epitelio linfocitos no dan reticulares. sostén, son simplemente células. Linfocitos T. Estamos hablando todavía del estroma. ¿Qué células conforman el sostén estroma del timo? Claro, se Epitelio, matan de risa, pero no saben. epitelio reticulares. A la próxima semana ya es el examen. Yo que ustedes me preocupo, ¿no? Las células epitelio reticulares. Muy bien, entonces en el timo vamos a tener las células epitelio reticulares. ¿Cuántos tipos existen de células epitelio reticulares? ¿Cuántas hay? ¿Y dónde están? 6 tipos. ¿Nadie? Estas células se enumeran del número 1 hasta el número 6. Son 6 tipos de células epitelio reticulares. Y se enumeran, como están viendo ustedes, en números romanos, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes estas células? Porque van a dar sostén al timo. Acá no van a haber fibras reticulares, como dijimos, sino van a haber células epitelio reticulares. Y también estas células van a ser importantes en la maduración de los timocitos, o sea, de los linfocitos. O sea, tienen varias funciones. Bien, ¿dónde vamos a encontrar las primeras 3 o los primeros 3 tipos de células epitelio reticulares? Los vamos a encontrar a nivel de ¿alguien? La corteza. O sea, en la parte más basófila. Lamentablemente esta lámina está un poco despintada, pero si ustedes logran ver, esta parte, que es la corteza, es un poco más basófila que esta parte central, que es la media. Bien, entonces en esta corteza vamos a encontrar estas 3 células epitelio reticulares. ¿Y dónde estarán las otras 3 por descarte entonces? En la médula. En la médula. Bien, entonces ya vamos a ir viendo ahora, conforme vayamos describiendo las diferentes estructuras, los diferentes tipos de células. Vamos a empezar entonces en la corteza del timo. Y dijimos que en esa corteza, miren, ahí se puede ver un poquito ese cambio, ¿no? Comparen aquí, las células son un poco más moraditas, hay más basofilia, en comparación a las que están por acá, ¿no? Que se ven un poquito más pálidas, más rosadas. Bien, entonces, esta es la corteza del timo. ¿Qué células encontramos en la corteza del timo? Ahora sí, alguien por ahí dijo hace un momento, mencionó a las células que encontramos. Encontramos a los timocitos. ¿Y qué son los timocitos? Chicos, igual esta lámina se las voy a mostrar un rato de las diapositivas, porque aquí la coloración de la lámina dificulta un poquito la visualización del timo. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué son los timocitos entonces? ¿Cuál es el otro nombre de los timocitos? ¿Qué tipo de células son? Son linfocitos T, pero son linfocitos T inmaduros, que van a estar a nivel de esta corteza. ¿Y cómo se ven los linfocitos T? Se ven como núcleos redondeados, pequeñitos y de color basófilo. Aquí yo entiendo que por la coloración todos parecen eritrocitos,
pero todos estos que están viendo ustedes acá son timocitos o linfocitos T Hay una pregunta que le preguntaba para el Bien, examen. entonces vamos a encontrar eso a nivel de la corteza timo. ¿Qué más vamos a encontrar aparte de timocitos en la corteza? Los epitelio reticulares. Quisiera que participen, chicos. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a ir por ahí a otro. Ahí sí. Para que se inspiren, se acuerdan un poquito más. Acá se ve un poquito mejor la diferenciación, ¿no? Miren la corteza y esto de acá es la médula. Entonces, en la corteza ya dijimos que la mayoría de células que están acá son los timocitos. ¿Qué otra célula encontramos en la corteza? Hace un rato les hemos dicho incluso. Las células epitelio reticulares. ¿Y cómo se ven esas células? Se ven como células con un citoplasma pálido, con un núcleo relativamente grande y con un nucleolo profundo. Vamos a buscarlas entonces. Pero para eso también es importante que digamos en qué parte está cada uno. Porque no es que están mezcladas la 1, 2 y 3, la 1 por acá, la 2 por acá, 3, 1, no. Tienen una ubicación. Bien, entonces vamos a empezar por las células epitelio reticulares de tipo 1. ¿Dónde las vamos a encontrar? Esas van a estar en la parte de la corteza que está más cercana a la cápsula. ¿Se acuerdan que la cápsula estaba por aquí afuera, ¿no es cierto? El tejido conectivo. Entonces, en esta parte de la corteza más cercana encontraremos a las células epitelio reticulares de tipo 1. Las de tipo 2 estarán a continuación. Bien, más o menos en este segmento las encontraremos. Y las de tipo 3 estarán en la parte de la corteza que está más cercana a la médula, o sea, en la parte más interna de la corteza. Bien, entonces vamos a ir a mayor aumento para ir buscando las diferentes células y poderlas nombrar. Bueno, ahí se ve bastante mejor. Comparen estos núcleos redondos y bien moraditos de los linfocitos, ¿no? Que acá sí se ven bastante bien. Con estos núcleos un poco más pálidos y en el centro, no sé si ustedes logran identificar, tienen un nucleolo bien prominente, ¿no? Se ve un puntito en el centro de esta célula. Esas son las células epitelio reticulares, que ya dijimos, acá tenemos otra, por ejemplo, ¿no? Por acá tenemos otra, por acá tenemos otra, por acá tenemos otra. Entonces, dependiendo de dónde las encontremos, les daremos nombre, ¿no? Si están más externas en la corteza, serán probablemente células epitelio reticulares de tipo 1. Por ejemplo, por acá, ¿no? Esta que está por acá será de tipo 1. Si están más por acá, como por ejemplo, a ver, esta que está por aquí será de tipo 2. Y la que está más hacia adentro, por ejemplo, esta que está por acá será de tipo 3. Bien, entonces depende mucho de su ubicación para poderlas nombrar. Bien, ahí se ve bastante bien la delimitación entre la corteza y la médula. Entonces, epitelio reticulares tipo 1, epitelio reticulares tipo 2 y epitelio reticulares de tipo 3. ¿Qué más encontramos en la corteza? Aparte de timocitos y aparte de células epitelio reticulares. ¿Qué otra célula más podemos encontrar? ¿Qué pasa con los linfocitos T inmaduros o timocitos que no sirven? Que no pueden completar su maduración Apoptosis. porque tienen algo de defecto. Apoptosis. ¿Qué va a pasar con esos linfocitos? Van a sufrir apoptosis, ¿no es cierto? Y esos restos apoptóticos se van a quedar ahí en el timo flotando o va a venir alguien a fagocitarlos para desaparecer. Entonces, ¿qué célula tiene que ver acá? Macrófagos, ¿no? Entonces, aparte de timocitos, epitelio reticulares, vamos a encontrar macrófagos, ¿no? Todo eso vamos a encontrar en esta área. Bien, pasamos ahora a la parte más interna, a la parte que está acá, que es la parte de la corteza. ¿Qué células vamos a encontrar en la corteza del timo? Linfocitos T, ¿no? Pero acá probablemente ya encontraremos linfocitos T maduros, ya no inmaduros. Bien, ¿qué más? Aparte de linfocitos, ¿qué más encontramos? Por acá, ¿qué dice? Las células epitelio reticulares. ¿Pero cuáles? Las 4, 5, 6, ¿no? Esas las vamos a encontrar acá. Bien, ¿qué más? ¿Alguna célula más? También van a haber macrófagos, ¿no? Al igual que en la corteza. O sea, tenemos prácticamente las mismas células con algunas variaciones por ahí.
Bien, entonces vamos a darle un poquito mayor aumento. Pero antes, solo vamos a comentar dónde se ubican las células reticulares 4, 5 y 6. ¿Dónde están las número 4, por ejemplo? Ustedes aquí logran identificar la médula que está acá y la corteza está acá. ¿Dónde encontramos las tipo 4? En la parte de la médula que está más cercana a la corteza, que sería toda esta parte, ¿no es cierto? Ahí encontramos las de tipo 4. ¿Dónde encontramos las de tipo 5? En la parte adyacente, ¿no? O sea, en todo lo que está a continuación. ¿Y dónde encontramos las de tipo 6? Allí viene una característica particular. Pasa que las células epitelio-reticulares de tipo 6 forman un conglomerado, se agrupan y forman estas formaciones que estamos viendo acá, que ¿cómo se llaman? Los corpúsculos de Hazard, ¿no? Entonces, ¿qué son los corpúsculos de Hazard? Si les viene esta pregunta en su examen, Aglomerados de son células agrupaciones de células epitelio-reticulares de tipo 6, que están conformados principalmente por núcleos aplanados, que tienen esta forma como de un remolino, como de un nódulo, y que tienen queratina frecuentemente, ¿no? Miren, la queratina es este material que le da esa coloración fucsia a los corpúsculos de Hazard. ¿Ya? Estos corpúsculos, o estas células epitelio-reticulares, biológicamente derivan de una de las bolsas faríngeas. Es por eso que se asocia la presencia de queratina en su centro. Bien, como estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Dijimos corpúsculos de Hazard, que son las células epitelio-reticulares de tipo 6. Las que están más pegadas a la corteza serán las de tipo 4. Vamos a buscarlas por acá, por ejemplo. Miren, comparen los núcleos de los linfocitos, que son estos pequeñitos, con este núcleo que está acá, por ejemplo, que tiene un nucleolo prominente, se ve medio borroso, pero esta es una célula epitelio-reticular. Para la ubicación en la que está, sería una de tipo 4, ¿no? Porque está en la parte que está más cercana a la corteza. Seguimos buscando por ahí, tenemos más linfocitos. Todos estos son linfocitos, nos damos cuenta por el tamaño de los núcleos, pero aquellos núcleos que salen un poquito más grandes serán las células epitelio-reticulares. Miren, por ejemplo, comparen este núcleo de linfocito pequeñito con este núcleo que es más grande, ¿no? Esta es una célula epitelio-reticular. Esta sería una de tipo 5 con la ubicación. Y acá tenemos las epitelio-reticulares de tipo 6. Bien, entonces, en esencia, eso es lo que vamos a encontrar en el timo. Repasando, el timo tiene una cápsula, ¿no? La cápsula viene de afuera, emite unos tabiques fibrosos que va a permitir dividir todo el órgano en, ¿qué dijimos que se llamaban estas estructuras? lobulillos. Lobulillos. Y cada lobulillo va a estar conformado por dos zonas. Una zona externa, que es la corteza, que se ve más basófila, que la estamos viendo acá, y una médula, que es la parte central. ¿Qué encontrábamos en la corteza del timo? Dijimos timocitos, encontrábamos también células epitelio-reticulares, ¿de qué tipos? 1, 2 y 3, y encontrábamos macrófagos principalmente, ¿no? Y en la médula encontrábamos linfocitos T maduros, encontrábamos también macrófagos y encontrábamos a las otras tres células epitelio-reticulares, o sea, la 4, 5 y 6, que en este caso estaban conformando estos corpúsculos, que son los corpúsculos de Hazard. Bien, entonces, eso es en cuanto a la histología del timo. En un rato, igual en las diapositivas que están un poquito mejores, vamos a ver algunos detalles que por ahí no están muy bonitos de ver en esta imagen. Bien, entonces, ¿qué tipo de órgano linfoide era el timo? Primario, ¿no? Y ahora vamos a ver los órganos linfoides secundarios. Y vamos a empezar por este. Muy bien, acá tenemos otro órgano linfoide, un órgano linfoide secundario, de los que vamos a ver, de los dos que vamos a ver. ¿Cómo se llama este órgano? A ver, por ahí les voy a dar un recorrido. Me imagino que ya han visto algunas imágenes también por ahí, así que pueden ir identificando, ¿no? Miren, tiene una cápsula, ¿no? Se ve que tiene una cápsula.
tiene folículos linfoides. ¿Qué órgano podría ser? En cambio, Se parece al ganglio, ya, pero no es ganglio. ¿Por qué? Miren aquí los folículos linfoides. ¿Dónde están? ¿En qué parte de este organismo? ¿Están distribuidos por todo el órgano o están en alguna parte en particular? Están por todo el órgano, ¿no? Miren, están hacia adentro, algunos están más hacia afuera, ya, están por todo el órgano, ¿no? Eso es más característico del vaso. En cambio, en el ganglio linfático vamos a ver que ¿dónde están los folículos linfoides? En la corteza del ganglio linfático, solo están en la parte más externa, no están en la parte interna. Bien, entonces en un momento que ya veamos la histología de cada uno, nos va a ser más fácil identificar eso, pero por mientras vamos a ver lo que vamos a hacer. Bien, entonces estamos frente a un vaso. Y vamos a ver que como todo órgano linfoide nuevamente, el vaso está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso. Como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Se ve esta capsulita y se ve como esta cápsula también emite unas trabéculas, que las estamos viendo acá. Y esas trabéculas simplemente se van a ir introduciendo hacia el parénquima más interno. En este caso, esas trabéculas no van a formar lobulillos, como lo que veíamos en el timo, sino simplemente se van a introducir al órgano, ya que mediante estas trabéculas vamos a ver que también van a entrar los diferentes vasos sanguíneos hacia el órgano, ¿no? O sea, estas trabéculas van a ser como un medio por el cual se introducen los vasos hacia el vaso. Bien, y entonces, estos también serían en el vaso vamos a encontrar corteza y médula, o de qué manera se organiza este órgano dentro de lo que ustedes han podido revisar. Pues, no trabaja. En el timo vimos que había corteza y médula, ¿no? En cada lóbulo. Pero en el caso del vaso, ¿cómo se organiza esto? Pulpa blanca y pulpa roja. ¿Cómo se organiza el vaso, chicos? ¿Cómo es la histología del vaso básica? Pulpa roja y pulpa blanca. Pulpa roja y pulpa blanca. Aquí no hay corteza y médula, hay pulpa roja y pulpa blanca. ¿Y quién representa, por ejemplo, a la pulpa blanca? Los nódulos linfoides o folículos linfoides. Y ahí sí viene la diferenciación que hace un momento mencionaba una de sus compañeras. Folículos linfoides primarios o secundarios. Eso ya se vio la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, este que estamos viendo ahí, ¿qué tipo de folículo linfoide es? Secundario. ¿Por qué secundario? Zona del manto. Porque tiene Porque su zona del tiene manto. una parte más basófila, ¿no? Y tiene un centro pálido, que es el Germinativo. centro germinal. O sea, aquí ya ha habido exposición a un antígeno. En cambio, ¿qué lo diferenciaba de los folículos primarios? Por ejemplo, acá hay un folículo primario, ¿no? Pequeñito, pero es un folículo. Yo vengo al secundario. Este es un folículo primario. ¿Cuál era la diferencia de los folículos primarios? Que estaban conformados por puro linfocito B virgen, ¿no? Que no ha sufrido todavía una exposición a los antígenos. Bien, entonces vamos a ir hablando de las dos pulpas y vamos a ir comentando algunos aspectos sobre ellas. Bien, vamos a empezar hablando entonces de la pulpa blanca. ¿Y por qué se llama pulpa blanca? ¿De dónde viene ese nombre de pulpa blanca? Pasa que ese tejido linfoide, cuando ustedes ven un vaso en general, se ve de color blanco, ¿no? Por eso se le llama pulpa blanca. Bien, vamos a empezar a ver la histología entonces. Acá tenemos la pulpa blanca, en este caso, ¿qué tipo de folículo sería? Folículo linfoide secundario. Bien, acá estamos viendo entonces la parte de la corteza, el manto, el folículo linfoide y el centro germinal. ¿Qué células encontramos acá? Linfocitos B principalmente, ¿no? Acá un poco más, digamos, inmaduros. En esta parte podemos encontrar incluso células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas, ¿no? Diferentes células que van a conformar nuestros folículos. Bien, y algo característico en esta pulpa blanca, que está conformada por los folículos linfoides, primarios o secundarios, cualquiera que fuera, es la presencia de esta estructura que están viendo ustedes acá,
que usualmente está hacia la periferia del folículo, ¿no? Está marginada hacia la periferia. Como viendo acá, era una arteria, arteriola. ¿Bien? ¿Están viéndola acá? Esta estructura, ¿no? Que está a la periferia de todo el folículo linfático. ¿Cómo se llama esta estructura? La arteriola o arteria. ¿Qué nombre tiene? Tiene un nombre acá. Miren, acá está todo el folículo linfoide y esta estructura está al costado, ¿no? Es la arteria o arteriola central. Es una rama de la arteria esplénica. La arteria esplénica es la arteria principal que irriga el vaso, ¿no? Dentro de sus muchas ramas está esta arteria que está central. ¿Bien? ¿Qué es importante de esa arteria? Que esta arteria también va a estar rodeada de linfocitos, como están viendo ustedes. Y esos linfocitos tienden a ser como un anillo alrededor de esta arteria, como un cilindro alrededor de esta arteria. Bien, todos los linfocitos que están acá. Y eso también recibe un nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esos linfocitos que están rodeando a la arteria central? Vaina linfática periarteriolar, ¿no? Porque esto en esencia ustedes ya saben que este calibre es más de una arteriola, ¿no? Pero en los libros de teoría se las van a poner como arteria. Entonces, es arteriola o arteria, digamos en ese sentido. Pero alrededor, o lo que está alrededor, es la vaina linfática periarteriolar. ¿Y qué tipo de linfocitos vamos a encontrar conformando esa vaina linfática periarteriolar? Principalmente van a ser linfocitos de tipo T. Los pocos de tipo T que encontramos en el vaso los vamos a encontrar a ese. Bien, vamos a ir a otros folículos linfoides para también poder ver este componente de la arteriola, para que pueda quedar más claro también. Miren, igual acá tenemos todo un folículo linfoide. ¿Y dónde está la arteriola? Marginada, ¿no? A un costado. Acá le estamos viendo, ¿no? Y acá sí se ve mejor cómo los linfocitos están generando como un arito, una vaina alrededor de esa arteriola, y esa es la vaina linfática periarteriolar. Bien, entonces eso es lo característico en la pulpa blanca del vaso. ¿Y ahora qué nos faltaría? ¿Cuál es el otro componente del vaso? La pulpa roja. ¿Y por qué se llama pulpa roja? Porque está llena de eritrocitos, ¿no? Y los eritrocitos le van a dar esa coloración roja característica a esta capa. Entonces, vamos a ver que en la pulpa roja vamos a encontrar principalmente dos tipos de estructuras. Vamos a encontrar estos espacios que estamos viendo acá, que son espacios que están tapizados por un endotelio discontinuo, que se llaman los senos venosos, ¿no? Senos venosos. Y entre estos espacios que están viendo ustedes acá, que son los senos venosos, vamos a encontrar unos cordones o un tejido conectivo que los está, digamos, delimitando, ¿no? ¿Cómo se llaman esos cordones? Los cordones de Gilbert, ¿no? Entonces, miren acá toda la pulpa, todos los senos venosos que encontramos por acá y todo el tejido que está entre ellos, todos estos cordones son los cordones de Gilbert. Bien, entonces eso vamos a encontrar aquí en la pulpa roja. Ahora, ¿qué tipo de células van a estar en esos cordones de Gilbert? Porque si ustedes se dan cuenta, esos cordones no están vacíos, ¿no? Hay bastantes núcleos ahí que están encima de esos cordones, están ocupándolos. ¿Qué tipo de células vamos a encontrar ahí? Varias en realidad. Vamos a encontrar linfocitos, macrófagos, células dendríticas, que son células que tienen prolongaciones más estrelladas, que no se ven fácilmente en myoglobina y eosina, no vamos a cambiar de células, pero están ahí presentes. ¿Bien? Entonces, senos venosos y cordones de Gilbert. Bien, eso es entonces lo que tenemos que ver en relación a la histología de vaso. Bien, pulpa roja acá y pulpa blanca acá. ¿Y cómo se llama la zona que está entre la pulpa blanca y la pulpa roja? Que aquí la está conformando esta parte, pero todavía no encontramos muchos senos venosos. Esta parte es ese límite. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. También podría ser una pregunta de examen.
porque tiene nombre propio. Es la zona marginal. La zona marginal divide la pulpa blanca de la pulpa roja. ¿Bien? Bien, no hay más que decir entonces en el vaso. Vamos a hablar creo, de los principales aspectos ahí. Y finalmente terminamos hablando del último órgano linfoide de hoy, que es un órgano linfoide que lo tenemos por todos lados, ¿Qué sería esto? El blanco. que son los El seno, ganglios linfáticos. seno ¿Dónde venoso. tenemos ganglios linfáticos? ¿En qué parte del cuerpo? La axila, Tal vez algunos de ustedes alguna vez se ha palpado uno por ahí que se les ha inflamado. ¿sí? Entonces en realidad los tenemos por todos lados, ¿no? Axilas, Los tenemos a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal, en todos lados. Por ejemplo, en las chicas a veces se cambian de arete, se ponen otro arete, les sale un ganglio. A veces uno está resfriado, le sale ganglios en el cuello. ¿qué? Faringitis, ganglios, ¿no? Entonces, Ah, ¿por qué son se entera, importantes se los entera. ganglios linfáticos? ¿Cuál es la función de los ganglios? ¿Cuál es la función de los ganglios linfáticos? Circular la linfa, ¿Para qué sirve? filtrar la linfa. Si es ganglio linfático, ¿quién transcurre por ahí? ¿Quién pasa por ahí? La La linfa. linfa. La linfa, ¿no? Entonces, los ganglios linfáticos son un filtro de linfa que va a venir procedente de diferentes regiones en realidad. Bien, entonces, eso es importante porque la linfa tiene que entrar por algún lado al organismo o al ganglio linfático. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, ¿por dónde entra la linfa hacia el ganglio? Va a entrar por unas estructuras. Bien. Van a entrar por unas estructuras que se llaman los vasos linfáticos. ¿De qué tipo? Aferentes. Y esos vasos linfáticos aferentes van a desembocar en el ganglio en unas estructuras que se llaman senos subcapsulares. En un momento van a entender mejor de qué les estoy hablando, ¿no? Porque ahorita todavía suena medio complicado. Entonces, acá estamos viendo un ganglio linfático. Como todo órgano linfoide, ¿quién rodea el ganglio linfático? Una capsulita, ¿no? Una capsulita nuevamente que es delgadita, de tejido conectivo, pero está por ahí. Miren esta capsulita acá delgada, cómo lo está rodeando. Y vamos a ver que debajo de esa capsulita Ganglios linfáticos aferentes. Es linf.aferentes. Entonces, esta es la capsulita que estamos viendo, ¿no? Y debajo de esa cápsula, si ustedes se dan cuenta, se está formando un espacio entre la cápsula y el parénquima del ganglio. Se ve acá un espacio delgadito. Ese espacio se llama el seno subcapsular. ¿Por qué dijimos que era importante el seno subcapsular? Porque es por ahí de donde los vasos linfáticos que vienen de afuera van a desembocar la linfa en el ganglio. Bien, entonces este es el seno subcapsular. Es el primer o la primera puerta de entrada por donde van a llegar esta linfa hacia el vaso linfático o hacia el ganglio linfático. Bien, entonces seno subcapsular está acá. Este seno o este espacio por donde pasa la linfa se tiene que meter hacia el parénquima, ¿no? Y ahí va a formar diferentes tipos de senos. Y acá estamos viendo, por ejemplo, uno. ¿Cómo se llama ese seno subcapsular que se mete y se va metiendo hacia la corteza? Y acá lo estamos viendo, ¿no? Miren este canalito que estamos viendo por acá. Se llamará aquí seno cortical. Y cuando sigue entrando hacia lo más profundo, hacia la médula, ahí cambiará de nombre y pasará a llamarse seno medular. ¿Bien? Eso es importante, lo vamos a ir viendo también ahora conforme vayamos viendo las láminas. Sobre todo para relacionar la anatomía del ganglio linfático con la histología. Seno cortical. Es el espacio que se siente mucho ahí, pero es el espacio blanco. Entonces, miren, acá se ve seno subcapsular, por
Por acá está el seno cortical, miren este canalito que está por aquí. Y cuando se meta más, se llamará seno medular. Bien, entonces, yendo nuevamente a la arquitectura del ganglio linfático. ¿Cómo se divide el ganglio linfático? ¿En qué partes? ¿En qué partes se divide? Así como en el vaso teníamos pulpa roja y pulpa blanca, en el ganglio linfático, ¿cómo nos dividimos? Corteza y medio. Muy bien, entonces, miren, acá tienen la cápsula. Esta parte donde encontramos los folículos linfoides será la corteza, y la parte que está más hacia adentro será la parte de la media. Bien, entonces, corteza y media. Pero a su vez la corteza se divide en dos partes. En una corteza que está más hacia la superficie, o sea, hacia la cápsula, y una corteza que está más interna, o sea, más profunda. Entonces tenemos la corteza superficial y la corteza profunda. Por simple lógica, ¿quién está a nivel de la corteza superficial? Los folículos linfoides, ¿no? Ellos están en la corteza superficial. ¿Y quién está en la corteza profunda? El resto del tejido linfoide, que no está organizado en folículos, pero que está ahí, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre de la corteza profunda? ¿Alguien sabe? Paracorteza. Paracorteza, muy bien. ¿Y por qué es importante la paracorteza? ¿Qué importancia tiene la paracorteza en el ganglio linfático? ¿Qué nos permite identificar? Pasa que en el ganglio linfático, ¿qué tipo de linfocitos encontramos en los folículos linfáticos? ¿B o T? B. Linfocitos T, ¿no? Pero también en el ganglio tenemos linfocitos T. ¿Y en qué parte del ganglio están los linfocitos T? En la paracorteza. Entonces, cuando ustedes quieran buscar linfocitos T, se van a su paracorteza y probablemente todos los que vean ahí serán linfocitos T. Por eso esa zona se llama también como dependiente del timo, porque ahí llegan zonas o llegan linfocitos que han venido del timo. Bien, entonces paracorteza o corteza profunda, corteza superficial y bueno, la parte más interna era la media. Bien, entonces vamos a ir viendo nuestra corteza nuevamente, que aquí ya es un poquito redundante, porque ya hemos hablado de los folículos linfoides, ¿no? Hemos hablado del timo, en el vaso, perdón, ya hemos hablado también la semana pasada. Y los folículos linfoides, dependiendo de si tienen o no centro germinal, serán primarios o secundarios, ¿no? Por ejemplo, este que están viendo aquí, ¿de qué tipo es? Primario o secundario. ¿Qué les parece? ¿El centro es más pálido o está todo igualito? Secundario, ¿no? Sí se ve que aquí la parte de la corona es más basófila, más oscurita, y esta parte de acá está más pálida, ¿no? Este es el centro germinal. ¿Qué encontramos en el centro germinal, chicos? ¿Qué tipo de células? B activos. Linfocitos B activos, ¿qué más? ¿Qué células más podemos encontrar ahí? Dendríticas. ¿Qué pasa con los linfocitos que ya no sirven? Macrófagos. Macrófagos, ¿no? También aquí hay macrófagos. Y aquí los macrófagos tienen un nombre, son los macrófagos de cuerpo tingible, se llaman así. En su libro también lo van a encontrar como así. También podemos encontrar células plasmáticas, células dendríticas, ¿no? Vamos a encontrar diferentes células. Y en la parte de la corona, ¿no? Alrededor, vamos a encontrar principalmente linfocitos beta. Bien, entonces, corteza superficial y pasamos a la corteza profunda. ¿Qué dijimos que encontramos en la corteza profunda? Linfocitos. Pero también en esta corteza profunda vamos a encontrar unas estructuras. Y hace un momento les dije que la linfa, ¿cómo entraba a los ganglios linfáticos? ¿A través de quién? De los vasos linfáticos, ¿no? Pero tienen una vía más de entrada a los linfocitos al ganglio linfático. No es por la linfa, es por la vía sanguínea. ¿Y cómo entran por la vía sanguínea? A través de unas estructuras que vamos a encontrar justamente en la paracorteza. ¿Cómo se llaman esas estructuras? ¿Alguien sabe? No. Venas. Yes. Tibio. No son venas, pero el nombre está cercano. Vénulas. Vénulas. ¿Qué tipo de vénulas? A ver, completen el nombre. ¿Cuál es el nombre de esas vénulas? Van muy bien, pero tienes que completar nada más el nombre.
Vénulas de endotelio Alto. alto. ¿No? ¿Y por qué se llaman de endotelio alto? ¿Cómo es normalmente el endotelio de las vénulas? Pequeño. O de todos los vasos sanguíneos en general. ¿Cómo es el endotelio? ¿Qué tipo de epitelio es? Es un epitelio simple plano, ¿no es cierto? Pero en esos vasos, en las vénulas de endotelio alto, el epitelio va a ser alto, como su nombre lo dice. Tiene que ser un epitelio cúbico o un epitelio columnar. Bien, entonces vamos a buscar por ahí una vénula de endotelio alto donde se vean estas características. No, es que no es. Es que no es estratificado. Es como plano, pero o sea, es simple, pero grande. Es que mira, tú ves estratificado acá. Yo veo un cúbico simple. Solamente que es como que la célula está como un cilíndrico, como si se va como hacia un cilíndrico. Es que yo las veo cúbicas. No, por eso te digo. Yo veo como que infladas. Ay, qué voy a ir. No quiero dejar esta semana. No voy a presentar yo. Cúbicas o cilíndricas. Porque estaba señalado. No sé, no logro leer. Vénula de alto. Publican las respuestas cuando vas a la revisión, pero no publican las notas. Creo que el jueves pasado han dicho que se tiene que subir el podcast. Porque antes me van diciendo, ¿dónde sube el podcast? Y yo les he dicho, todavía no se sube. Me he olvidado del podcast. ¿Ustedes ya grabaron podcast? ¿Ya grabaron podcast? Recién vamos a hacer el guión. ¿Ya ves? Es que recién se hacen guiones. Estamos Ay, no, en pues la no, vida. en el grupo de filosofía. Después de filo. ¿Qué trabajo de aplicación? Este trabajo de No, aplicación pero vamos a hacer. si lo hacemos El que entonces, tocaría. Claro, porque hicimos el día de la semana pasada. y ahí no nos puede dar con Y yo leí el trabajo de aplicación y solamente aparece el guión. Muy bien, chicos. Entonces, dijimos que las vénulas de endotelio alto las encontramos a nivel de la paracortes, ¿no? Y las podemos encontrar ya sea en corte longitudinal o en corte transversal. Y aquí, justo con la autora nos ha costado encontrar una. Se ve una en corte transversal. Noten la altura de estos núcleos que están acá, son un poco más columnares, están formando una estructura más o menos redondeada, ¿no? Eso sería entonces una. En las diapositivas me parece que igual hay una mejor imagen, sino para mostrárselas en un momento también. Bien. Entonces, las vénulas endotelio alto y vamos a encontrar también impósitos T a nivel de la paracortes. Ahora nos pasaríamos a la región de la médula, ya casi para acabar con Estoy nuestra lámina de la reconociendo médula. cosas. ¿Qué deberíamos encontrar en la médula? Dijimos al inicio de la clase. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Estaba por debajo de la cápsula. Senos subcapsulares, ¿no? Porque están debajo de la cápsula. Cuando se metían a la corteza, ¿cómo se llamaban? Senos corticales, ¿no? Y dijimos que estos se metían incluso hasta la médula, y lo estamos viendo por acá. ¿Cómo se llamarán entonces cuando llegan a la médula? Senos medulares. Senos medulares. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la médula? Senos medulares. Bien, acá tenemos diferentes senos medulares, ¿no? Como todo seno que hemos ido hablando ahora, ¿cómo van a estar tapizados estos senos medulares? Por un endotelio discontinuo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de la linfa cuando entra el ganglio linfático? Van a entrar por los vasos linfáticos aferentes, van a pasar por los senos subcapsulares, de ahí van a pasar por los senos, ¿cuáles serían? Corticales, y después por los senos medulares. ¿Y cómo sale la linfa del ganglio linfático?
sale también por vasos linfáticos, pero ya no serán aferentes, ahora serán eferentes. Bien, y ese es el trayecto de la linfa desde que entra al ganglio hasta que sale del ganglio. Bien, ahí tenemos entonces a los senos medulares. ¿Qué células encontramos acá? Vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar células dendríticas también, Se confunde. que van a estar conformando el resto de la médula. Bien, no hay mucho más que mencionar ahí. ¿Y cómo es el estroma en el ganglio linfático? Dijimos al inicio. ¿Quién le va a dar soporte a todas las células que estamos viendo acá? Células y fibras reticulares, ¿no? Eso ya se vio en clases pasadas, así que eso no lo vamos a repetir. Entonces, eso, chicos, en esencia es lo que les queríamos mostrar. La histología del ganglio linfático, timo y vaso. Bien, entonces, vienen por favor por adelante para poder descargar sus laminitas. Y eso sería.